Vamos a empezar la primera mesa redonda de este Congreso de la Sociedad Valenciana de Farmacia Hospitalaria bajo el título Red de Investigación en Farmacia Hospitalaria. ¿Es posible? Voy a ser muy breve yo en una pequeña introducción, en la que vamos a comentar que yo pienso que para nuestra profesión y también dentro de la Sociedad Valenciana de Farmacia Hospitalaria, uno de los objetivos tiene que ser el fomentar la investigación. Debemos de ser una profesión que avancemos en el campo de investigación y podamos trabajar de una manera probablemente más cooperativa en el sentido de poder obtener mejores, a realizar proyectos, todos integrados dentro de una red, si es que pudiera ser, de servicios de farmacia. Y no solo eso, sino que yo pienso también que debemos de focalizar nuestra acción en ser visibles. Es decir, cualquier cosa que nosotros participamos, que se investiga dentro del servicio en colaboración con otros, cosa que también es muy importante, como yo creo que veremos después en el debate, es importante publicarla, ser visible y sobre todo presentar cuál es el valor de la participación del farmacéutico hospital en cualquier proyecto de investigación. Por esa razón, esta tarde estamos aquí, tenemos a 4 magníficos ponentes que nos van a explicar cuál es su experiencia dentro del campo de la investigación. El primero de ellos, el doctor Jaime Latour, nos va a comentar cómo una de las bases de datos y de los proyectos más interesantes que llevan ya muchos años dentro de, que es el proyecto AIRAN, nos va a comentar cuál es la experiencia de esta investigación colaborativa en la red a nivel nacional. Después, una compañera nuestra, una farmacéutica de hospital, nos va a comentar cómo es posible, trabajando de una manera rigurosa, con buenos resultados, dentro de un servicio de farmacia, se puede conseguir extrapolar esa investigación, hacer un trabajo de tipo multicéntrico, es decir, desde un servicio trabajar y poder luego realizar un proyecto mucho más ambicioso a partir de los resultados realizados desde nuestro propio servicio de farmacia. A continuación, el doctor Xavier Cortés nos va a presentar cuál es el trabajo de GTQ, que es un grupo de especialistas en digestivo que tratan principalmente a pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y cómo han elaborado una red nacional con una base de datos ENEIDA que les ha permitido recoger su experiencia con los pacientes, pero no solo eso, sino mejorar la práctica clínica, aparte de una producción científica muy importante. Y por último, la doctora María Jesús Llamas, directora de investigación de la SEF, nos va a presentar todas aquellas proyectos y acciones y actividades que propone la SEF para fomentar la investigación y también va a hablarnos sobre la posibilidad de una red de investigación dentro de nuestra sociedad. Bueno, pues en primer lugar, dar las gracias a la organización porque la verdad es que para mí es un placer pertenecer a esta mesa de investigación y además tener la oportunidad precisamente de contaros cómo un pequeño proyecto de investigación que nació en el Hospital Dr. Peset, pues es hoy día un proyecto multicéntrico. Y bueno, pues un poquito para introducir, sabéis que el método científico, pues obviamente es un método objetivo y es un método además que tiene que seguir una sistemática muy concreta, que nace desde el momento en que nos surge una idea en que queremos investigar y por tanto tenemos que centrar claramente cuál es la definición de ese problema, cuál es nuestro planteamiento y además enmarcar toda esa idea de investigación en un teórico, en un marco teórico y conceptual. Obviamente después pasaremos a lo que es la verificación empírica del diseño de análisis y de la recogida de datos para acabar realmente pues, mostrando lo que es nuestra investigación, nuestros resultados con el análisis de la información y la presentación de resultados y, por qué no, esos resultados que hemos tenido aplicarlos a la práctica clínica, ¿no? Por tanto, cuando tenemos un problema de investigación, pues tenemos dos opciones, ¿no? Una, buscar ese problema de investigación de manera activa, porque realmente queremos investigar algo, o simplemente de manera reactiva, observando la realidad que tenemos a nuestro alrededor. En nuestra práctica clínica de farmacia hospitalaria pues podemos ver variabilidades en la respuesta a los tratamientos, podemos observar pues ausencia o desabastecimiento de ciertos tratamientos en una patología concreta, o bien toxicidad, o bien falta de efectividad, o porque queremos mejorar la adherencia o porque tenemos pues una falta de
deficiencia, ¿no? ¿Qué es lo que nos ocurrió a nosotros en el Hospital Peset? Pues hablo del 2009, que hace ya unos años de todo esto, y lo que ocurrió es que bueno, pues teníamos 8 pacientes diagnosticados de enfermedad de Gaucher tipo 1. La enfermedad de Gaucher es una enfermedad minoritaria, tiene muy bajita prevalencia, y se produce porque tenemos una deficiencia parcial o total de una enzima en concreto que existe dentro de los lisosomas de los macrófagos. Los macrófagos van a ser la célula diana de esta enfermedad. Entonces lo que ocurre es que esos macrófagos se les acumula el sustrato de esa enzima y entonces se infiltran dentro de los tejidos manifestando pues, la clínica típica de la enfermedad. Bueno, pues nosotros en ese momento observamos qué teníamos alrededor, ¿no? Actualmente, bueno, entonces ya había un tratamiento que era la terapia enzimática sustitutiva, que tiene unas guías estandarizadas con una dosificación de unidades por kilo de peso cada 14 días, y lo que observamos es que bueno, pues el ajuste posológico de esa terapia enzimática era un ajuste posológico simplemente por la situación clínica del paciente, que además existían en evidencia científica, en la literatura, diferentes opciones de regímenes posológicos, incluso pues, a pequeñas dosis con intervalos más cortos también, o incluso pues, ampliar a cada 4 semanas en lugar de cada 2 semanas típicas. Y además las tomas de decisiones de esos pacientes, de esa posología, se llegaba hasta los 12-24 meses. Respecto a la efectividad, pues veíamos que los pacientes mejoraban en un amplio ámbito de dosis, que además ya estaban descritos en literatura como pacientes buenos y malos respondedores, e incluso la interrupción del tratamiento con las llamadas vacaciones terapéuticas cuando aquellos pacientes estaban estables. Además, los seguimientos, aunque ya os he comentado que hay unas guías estandarizadas, el seguimiento farmacoterapéutico de estos pacientes se basa en unos marcadores de seguimiento realmente poco específicos para la enfermedad de Gaucher, y puesto que la terapia enzimática sustitutiva es una terapia de ADN recombinante, pues os podéis imaginar que el coste por paciente a año podía ascender hasta los 500.000 euros. Bueno, pues con todo esto nos planteamos, ¿y puede la farmacocinética aportar un valor añadido a esa individualización de estos pacientes? Bueno, pues en esa pregunta revisamos bibliografía, ¿no? Que en ese momento es lo que tenemos que hacer. Y después de revisar mucho encontramos un estudio de fase 2 de una de las terapias en que vimos claramente que existía una linealidad con la dosis, una linealidad en la actividad plasmática con la dosis de los pacientes, y además veíamos también que el AUC plasmático de esa enzima también era proporcional a la dosis. Y además en ese estudio, que bueno, pues podéis imaginar que era tan solo con 6-7 pacientes, se veía una amplia variabilidad interindividual entre ellos. Es decir, teníamos las características adecuadas para realmente investigar en farmacocinética en este tema. Y nos planteamos, entonces, ¿es posible que la actividad enzimática sea un posible marcador para esta enfermedad? Bueno, nos planteamos una hipótesis, y es que tras la administración intravenosa de este fármaco, la enzima en el torrente circulatorio entra dentro de los monocitos periféricos y posteriormente ese monocito sale del endotelio vascular transformándose en macrófago, ¿de acuerdo? Y se distribuye al resto del organismo. Nos planteamos, bueno, si existe este equilibrio de distribución de esa célula a un lado y a otro, pues entonces podemos tener que exista un posible marcador de esta enzima para la posología. Bueno, entonces dijimos, pues con nuestros 8 pacientes que tenemos en el hospital, vamos a investigar al respecto. Bueno, desarrollamos un primer método, un método simple y rápido para la estimación de esa actividad enzimática por HPLC. Y además lo desarrollamos dentro de los monocitos, que como os he dicho eran la célula diana. Bueno, desarrollamos eso, localizamos obviamente el cromatograma, optimizamos las condiciones y validamos el método. Y lo que encontramos es que encontramos un ámbito de normalidad en la población de referencia, en individuos sanos, y cuando medimos la actividad enzimática en el grupo de intervención, vimos claramente que había una variabilidad muy grande en la comparación, puesto que, y por tanto, la cantidad enzimática en estos pacientes podía ser un reflejo de la enzima en el organismo. Y bueno, puesto que empezamos un segundo estudio, puesto que la célula, la diana en esta enfermedad son los monocitos, dijimos, bueno, pues vamos a estudiar cómo es el proceso de internalización de esa enzima en el plasma sanguíneo hasta los monocitos periféricos. Y por tanto, analizamos ese proceso y cuantificamos qué actividad enzimática, ¿no? De la dosis que tú le das a esos pacientes,
cuánta enzima entra dentro de estas células y por tanto es la que se va a distribuir al resto del organismo. Bueno, pues lo que vimos es que la actividad que se internalizaba dentro de los monocitos era proporcional, era lineal con la dosis que se administraba a los pacientes, tanto en el nivel basal como en el Cmax que llevábamos en los monocitos. Y además también encontramos esa variabilidad interpaciente en nuestra población. Además, cuando estudiamos la velocidad de desaparición de esa enzima en el plasma y la velocidad de captación de esa enzima por los monocitos, también observamos linealidad con la dosis y esa variabilidad interpaciente. También estudiamos las dos enzimas disponibles que hay, bueno, y nos salieron unos parámetros similares, pero podéis entender que con tan solo 8 pacientes pues es complicado definir. Bueno, entonces, ¿qué teníamos? Teníamos unos resultados, unos buenos resultados positivos, pero claro, tan solo teníamos 8 pacientes, una muestra muy bajita y además una amplia variabilidad interpaciente. Por tanto, prácticamente que nos vimos abocados a decir, bueno, esto hay que realizar un estudio multicéntrico, necesitamos ampliar esa población para realmente corroborar nuestros resultados. Bueno, y lo primero que necesitamos era un buen protocolo, ¿verdad? Ya no nos servía con nuestro proyecto de investigación pequeñito que habíamos diseñado, ¿no? y descriptivo que habíamos diseñado en nuestro hospital, sino ahora realmente necesitamos un buen protocolo con un buen objetivo y un buen diseño. Primero porque teníamos que convencer a otros investigadores de otros centros para que se adherieran a nuestro proyecto y además ya éramos conscientes que íbamos a necesitar financiación para poder llevar a cabo este proyecto. Y por tanto, bueno, pues diseñamos este proyecto con un objetivo, demostrando que la respuesta terapéutica a la enzima mediante la individualización posológica basada en la actividad de glucocerebrosidasa no fuera inferior a la obtenida en la práctica clínica habitualmente, y diseñamos un estudio posautorización, prospectivo, multicéntrico a nivel nacional, cuasi experimental, de diseño intrasujeto pre-post de grupo único. Bueno, y ahora llegamos al primero de nuestros obstáculos. ¿Y dónde están los pacientes Gaucher? Claro, yo sabía que en el PSET había 8 y en el resto estamos hablando de una enfermedad minoritaria de muy baja prevalencia y por tanto era muy complicado. ¿Qué hicimos en ese momento? Bueno, pues contacto entre profesionales, ¿verdad? Nos basamos del correo de la SEF para poder darnos a conocer que queríamos llevar ese estudio y cualquiera que quisiera participar y que tuviera pacientes en tratamiento se pusiera en contacto con nosotros. Contacto entre profesionales pues a través de llamada telefónica, ¿no? Entre los servicios de farmacia que más contacto teníamos y bueno, pues también obviamente apoyados por los delegados de la industria de estos dos fármacos, pues un poco que nos dijeran ellos si sabían dónde estaban los pacientes. Hoy en día existe un registro de enfermedades raras, lo digo porque este proyecto de registro de enfermedades raras nació en el 2010, pero obviamente si alguien quiere investigar con ellas, por favor que vaya directamente y así no tiene que traspasar todos los problemas que nosotros hemos pasado, que nació en el 2010, que se llama el Spain RDR, es un proyecto que lleva la Dirección General de Salud Pública y se basa en eso. Y yo aquí sí que es verdad que echamos de menos tener una plataforma online con una red de investigación, ¿no? Pues para que pudiéramos entre nosotros, entre los farmacéuticos, ponernos en contacto precisamente para poder sumar apoyos, ¿no? En este tipo de proyectos multicéntricos. Bueno, y luego llegamos al procedimiento administrativo, ¿no? que como ya ha comentado, fue creo que el mayor obstáculo que hemos tenido. ¿Por qué? Porque actualmente en la orden SAS del 2009, cualquier estudio clínico o epidemiológico que se realice con seres humanos y con medicamentos necesita pasar previo por la Agencia Española del Medicamento para su clasificación. Ellos te lo clasifican, nosotros bueno, pues nos lo clasificaron como un estudio EPA-SP, un estudio posautorización de seguimiento prospectivo, y esto condicionaba que teníamos que pasar 3 fases. Una primera fase, que bueno, es la aprobación de un comité ético, en principio sabéis, bueno, también por esta orden, que con un dictamen único a nivel nacional de un comité ético sería suficiente en todo el Estado, luego veremos si eso es verdad o no. Luego teníamos una segunda fase, que es pasar por un comité autonómico, ¿de acuerdo? En cada comunidad autónoma que quisiéramos abrir este estudio necesitábamos la aprobación de ese comité. Y por último, una firma del contrato entre el gerente del hospital, los investigadores y la fundación que se hiciera al respecto. Bueno, pues os he intentado poner un esquema para que veáis realmente la complicación. Bueno, pues tras la clasificación por la EMS y poniendo el ejemplo de nuestra Comunidad Valenciana,
lo mandas al comité ético, en nuestro caso obviamente de referencia fue el PSET, y posteriormente, no sin muchas aclaraciones, como ya os podéis imaginar, lo mandamos a CAEPO, que es el comité evaluador que tenemos en la Comunidad Valenciana Autonómico, ¿de acuerdo? Y entonces esto significa que está aprobado en la Comunidad Valenciana, no significa que podemos ir a iniciar el estudio. Para ello, lo que tenemos que hacer es firmar un contrato con el gerente para que se inicie en ese hospital. Obviamente ya os podéis imaginar que cada una de estas fases va asociados con unas tasas administrativas. Bueno, pues si queremos abrirlo en otro hospital de esta Comunidad Valenciana, en principio, según la ley, simplemente deberíamos firmar un contrato. Lo que pasa que esto ya dependiendo de cada hospital, está obligado a pasar por el comité ético de ese hospital para valorar los aspectos locales de ese estudio, previo pago de tasas, obviamente. También decir que en los comités éticos, como supongo que ya sabéis, se pueden solicitar las exenciones de tasas, que habitualmente cuando el estudio es memoria económica cero y además, bueno, pues si además dices que es una tesis doctoral, lo tienen un poco más en consideración. Pero bueno, las tasas del comité evaluador y las tasas de contrato son obligatorias siempre. Bueno, pues otro ejemplo es Andalucía, que podéis imaginar es muy parecida a Comunidad Valenciana, pasar por el Comité Evaluador Autonómico, por cada CEIC de cada hospital y firma de contrato. Y luego otro ejemplo es Aragón, que lo tienen mucho más centralizado y simplemente enviando toda la documentación de estudio al Comité Autonómico, ellos se hacen cargo prácticamente pues, de todo, ¿no? De la firma de contrato y de incluso ponerse en contacto con los investigadores. Por tanto, veis que cada comunidad autónoma tiene unas normas para llevar esto a cabo. Claro, aquí tenemos realmente dos amenazas importantes, ¿no? Una es el coste económico que esto supone. Este ejemplo de abrir 5 hospitales en 3 comunidades autónomas, estamos hablando del orden de 4.000 euros. Y además tenemos otro problema, y es que desde que hemos empezado el estudio en el primer hospital hasta que acaba en el último hospital, obviamente tenemos una dilatación temporal muy grande que hace que la organización en el proyecto también lo sea. Nosotros pues prácticamente fue de año y medio, 2 años esa diferencia. Y luego tenemos lo que ya todos pensamos, ¿no? Que es la comprobación y verificación empírica del estudio. Bueno, pues claro, en nuestro caso había que desplazarse a los centros pues, para explicar a los IPs de esos centros en qué consistía ese estudio y la recogida, obviamente, de los datos clínicos, porque obviamente estamos hablando de que no podías mandar el cuaderno de recogidas de datos con la sobrecarga asistencial que se tiene, ¿no? Había que ir a por ello. La coordinación en la extracción de las muestras, en nuestro caso, que parece muy sencillo, pero poner de acuerdo al paciente con el farmacéutico, con el médico, ¿verdad? Y con la empresa de transporte, la verdad es que también ha sido bastante complicado. Luego ya posteriormente nuestro análisis experimental y obviamente análisis de variables y toma de decisiones, que prácticamente nosotros ya estamos en esta fase. Y luego, bueno, pues un poco a resumen os quería mostrar a través de un DAFO pues, las lecciones aprendidas en este estudio, ¿no? Hemos tenido debilidades, bueno, pues ausencia de experiencia absoluta en los EPA-SPs, ¿no? Claro, la orden también salió en el 2009 y nosotros pues con todo esto empezamos un poco después. La sobrecarga asistencial que se tiene todo, ¿no? Tanto en los servicios nuestros como a los que realmente pides que se incluyan. Procedimientos administrativos muy, muy complejos y captación de centros, ¿no? Han sido realmente los mayores obstáculos de ir buscando pacientes y captarlos para el estudio. Y fortalezas, bueno, pues la verdad es que nosotros, claro, en el Hospital PSET ya teníamos una unidad de investigación montada, realmente con profesionales y farmacéuticos con formación y experiencia en investigación, ¿no? Y eso, pues, la verdad es que ha sido que todo pudiera hacerse más fácil. En nuestro caso, bueno, pues hemos tenido apoyo de la Fundación del Hospital PSET entonces y ahora Fisabio, porque en el momento en que yo acababa la residencia se sacaron unos contratos por residencia para investigación y este estudio sí que ganó uno de ellos, ¿no? Y luego pasión por investigar, ¿no? Es lo que comentábamos antes, que necesitábamos eso. Bueno, pasión por investigar, obviamente, en mi propia persona, ¿no? Porque además es la tesis doctoral y siempre te da ese puntito, pero también quiero reconocer la pasión por investigar que me he encontrado en muchísimos servicios de farmacia de farmacéuticos que de forma completamente desinteresada se han volcado por este proyecto, ¿no? Y eso la verdad es que es muy bonito. Amenazas, bueno, pues hemos vivido un momento, además este estudio ha vivido prácticamente todo el momento con unas limitaciones de recursos importantes por el entorno de crisis económica que vivíamos y con muy escasas convocatorias de financiación pública, y sobre todo porque nosotros somos un grupo emergente y éramos entonces un grupo emergente y claro, la financiación pública sabemos que se lo llevan los grupos consolidados, ¿no?
Y una de las grandes amenazas ha sido el poco apoyo a la investigación independiente que se tiene desde la administración, ¿no? Nosotros, en muchos casos, y sobre todo con las tasas administrativas, solicitábamos la exención de tasas. Bueno, pues la verdad es que no se podían quitar porque eran tasas por ley y por tanto no teníamos más remedio que pagarlas. Pero la verdad es que ha sido una amenaza importante. Y luego oportunidades, ¿no? Porque la verdad es que, y sobre todo con el apoyo de la estrategia de investigación de la SEF, prácticamente ya tenemos unidades de investigación en los planes estratégicos de los servicios de farmacia, ¿no? En nuestro caso, además, al ser una enfermedad minoritaria, hemos vivido unos momentos en mucho apoyo por los planes nacionales y europeos durante este tiempo. También hemos tenido el apoyo de la industria farmacéutica, que la verdad es que nos ha ayudado mucho a llevarlo a cabo. Y quiero mencionar el apoyo de la Agencia Española del Medicamento, porque en su página web tiene un apartado que es de apoyo para la investigación independiente, que además funciona muy bien, tanto vía correo como vía telefónica, y ayuda mucho a la hora de todo este mundo de los estudios observacionales. Y bueno, simplemente recordar, ¿no? que la investigación es la piedra fundamental del proceso científico, que es toda una aventura, pero que la verdad es muy bonita. Y obviamente dar las gracias, que hoy estoy aquí, ¿no? Pero esto es un proyecto conjunto de todo el hospital, doctor Puset. Muchas gracias.